La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta semana va a ser otra vez una especie de prueba de resistencia para el gobierno que trata de cortocircuitar los daños evidentes del caso Koldo. Hoy mismo el PP va a registrar en el Congreso su petición para que dimita la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, por la compra de mascarillas a la trama. El caso es que va a ser allí en el Congreso donde precisamente, y pese a todo, el gobierno va a intentar que esta semana que empieza con turbulencias la pueda acabar mandando una señal de que la legislatura aguanta. Y lo que son las cosas, esa señal de estabilidad sería su proyecto más polémico, la ley de amnistía, ahora que se acaba el tiempo para que se pongan de acuerdo con Junts y exploren si tienen una mayoría suficiente como para pensar incluso en poder aprobar los presupuestos, aunque eso es mucho aventurar, tal y como están las cosas, si no sabemos lo que puede pasar mañana mismo. De momento, y con las informaciones sobre el caso Koldo, el primer objetivo para el gobierno es ese, la amnistía, porque apremia el tiempo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. La misma ley que ya tenía cerrado con Junts, pero de la que Junts se desmarcó en el último momento, recordarán. La ley que tuvieron que mandar de nuevo a la Comisión de Justicia, primero 15 días, luego otros 15 días más. Ese plazo ya no puede extenderse, acaba este jueves y el PSOE y Junts, esta vez con más discreción que las veces anteriores, ultiman un acuerdo. Es lo que se desprende, al menos, de lo último que ha sugerido Carles Puigdemont. Es una etapa en que hablaba el sábado de una nueva etapa. Eso después del informe del viernes de la Comisión de Venecia sobre la norma y después también de que el Supremo le encausara por terrorismo en contra del criterio de la Fiscalía. Sobre eso, el fiscal general ha evitado entrar en disputa con el Supremo. Lo hizo ayer en declaraciones a la cadena SER en Galicia. Y dice García Ortiz que es normal, que a veces pasa, que el tribunal opine una cosa, aunque sea, como este caso, por unanimidad, y la fiscal otra. Muchísimas veces el Tribunal Supremo enmienda la plana a la Fiscalía, no sigue sus tesis jurídicas, y otras tantas seguramente acepta las tesis y las pone en sus propias resoluciones, pero es que ese es el juego del Estado de Derecho, ese es el juego del proceso penal. No está ocurriendo nada excepcional, está ocurriendo que cada uno hace su trabajo. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Te iba a decir que así afronta el gobierno esta semana, pero la realidad es que sí es como afronta el gobierno la legislatura, a la espera de que haya acuerdo por la amnistía y tratando de controlar los daños del caso Koldo, con el PP señalando a Armengol. Sí, el PSOE cree que su decisión sobre Ábalos y la apertura de una investigación en el Congreso le arman de razones frente a la ofensiva del Partido Popular. No ven peligrar a Francina Armengol y, sobre todo, esperan poder quitar el freno de mano a la legislatura con el acuerdo esta semana sobre la amnistía. Fuentes del PSOE aseguran a la SER que están más cerca, defienden que el informe de la Comisión de Venecia da legitimidad a la ley frente a las intenciones del Partido Popular de echarla por tierra, y por el lado de Junts insisten en que ese informe puede justificar cambios en la ley que allanen el acuerdo. Recordamos que el dictamen sostiene que los límites que la amnistía encuentra en el derecho internacional hacen referencia a violaciones graves de derechos humanos que no necesariamente, dice, tienen que coincidir con los delitos graves en el derecho interno, en el derecho español. Lo cierto es que los negociadores expresan voluntad de acercamiento, pero no dan detalles sobre cómo hacerlo. Creen que la discreción es clave en esta recta final. Habrá acuerdo, dicen fuentes de la Moncloa, porque todos saben que la alternativa es peor. Inma, gracias. A vosotros. Publica esta mañana el diario El Mundo que el gobierno de Francina Armengol en Baleares pagó a la trama de Koldo García más de 3 millones de euros por las mascarillas, a pesar de que el subdirector de compras ya había alertado por escrito de que eran defectuosas, lo que habría hecho 7 días antes de la primera factura. En un correo interno, este funcionario escribió en mayúsculas: no son las mascarillas para uso hospitalario. El gobierno de Armengol no reclamó el dinero hasta 2023, que fue cuando perdió las elecciones. Les decía que en esto va a enfocar la semana el PP. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y hoy mismo va a pedir por escrito la renuncia de la presidenta del Congreso. Así es, mientras los populares siguen insistiendo en que Sánchez debe comparecer para aclarar y asumir, dicen, responsabilidades, aumentan la presión sobre la presidenta del Congreso. Ayer el portavoz Miguel Tellado habló de una evidente implicación en el caso. No puede seguir ni un minuto más. No está capacitada, ni ética, ni política, ni moralmente, y por eso Francina Armengol, lo antes posible, tiene que abandonar la presidencia
del Congreso de los Diputados. No aflojará el PP ni un milímetro en este asunto y ultima la puesta en marcha de su anunciada comisión de investigación sobre el caso en el Senado. También hablan en Génova de acudir a las instituciones comunitarias. Dicen que Feijóo, por el momento, denunciará este caso de corrupción en el Congreso del PP Europeo que se va a celebrar este jueves. Después, el líder popular reunirá a sus varones durante todo el fin de semana para coordinar la estrategia del partido. Mariela, gracias. A vosotros. Se nos presenta un lunes muy político, como ven, aunque también será una mañana económica, porque en menos de una hora se publican los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. Febrero no suele traer grandes cambios en la tendencia ni del paro ni tampoco de las afiliaciones. Una de las dudas que vamos a resolver esta mañana a las 9 es si el comercio y la hostelería remontan un poco el vuelo después de haber destruido más de 90.000 puestos de trabajo el mes anterior. Se espera que les vaya mejor a estos dos sectores y en especial a las comunidades que más dependen del turismo a causa del tiempo. Pues el tiempo precisamente nos va a dejar de momento más frío, aunque la situación se va a estabilizar un poco después de la nieve, la lluvia y el fuerte viento que hemos visto este fin de semana, Jordi. De hecho, tenemos algo parecido a una tregua hasta el jueves. A partir de entonces, de nuevo las borrascas van a afectar al conjunto del país. Sería una buena noticia, por ejemplo, para el Mediterráneo, donde podría caer cantidades significativas de agua. Pero ya lo iremos precisando los próximos días. Lo más inmediato hoy, muchas nubes, menos en Canarias y el Mediterráneo, donde va a hacer mucho sol, pero las nubes en general serán abundantes, dejando alguna lluvia débil, sobre todo durante la tarde, más persistentes, y ya durante la mañana en Galicia, más tarde en el Cantábrico. Temperaturas, como decías, que darán sensación de frío. El ambiente será invernal durante prácticamente toda la jornada, menos en el sudeste de la península, donde la tarde será un poco cálida. El mapa para entender el mundo empieza con la pregunta que venimos arrastrando ya varias semanas. ¿Será posible esta vez una tregua en Gaza? De momento la respuesta es que no. La noche ha acabado sin acuerdo, a pesar de los avances entre las partes en el Cairo, a pesar del llamamiento explícito que ha hecho la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que ha advertido a Israel de que no hay excusas, de que tiene que hacer más para aumentar la ayuda. Harris ha pedido una tregua inmediata que detenga la inmensa escala del sufrimiento en Gaza, porque según ha descrito ella misma, hay niños que están muriendo de hambre y de sed y estamos viendo a mujeres que dan a luz a bebés desnutridos. Una de las imágenes, de hecho, de este fin de semana ha sido ver caer en paracaídas paquetes de ayuda humanitaria que por primera vez han mandado los Estados Unidos a los habitantes de la franja. Sin embargo, la presión de Estados Unidos vuelve a quedarse en eso, sin que se traduzca en avances. Más aún, Hamás denuncia que Israel ha vuelto a matar civiles que esperaban comida en las últimas horas. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. De manera que la situación se vuelve todavía más crítica para los más de 2 millones de civiles que sobreviven en la franja sometida a bombardeos y ahora a estos tiroteos. Sí, ataques en los que sigue muriendo gente por un saco de harina. Este es el sonido del caos en la ciudad de Gaza después de uno de esos ataques israelíes este domingo. Un ataque que ha alcanzado a gente arremolinada en torno a esos camiones de reparto, una imagen similar a la matanza del jueves. Atención a dos frentes que se le abren a Netanyahu, dos frentes internos. Por un lado, el viaje a Washington de su ministro y rival dentro del gobierno, Benny Gantz. Se interpreta como un desafío al primer ministro. El diario Haaretz habla de un gesto que subraya la absoluta desconfianza en Netanyahu. De hecho, los medios desvelan una llamada del primer ministro a Gantz para recordarle que en Israel hay solo un primer ministro. Y segundo frente todavía por confirmar, pero del que ya se hace eco la prensa israelí y algunos medios internacionales, la dimisión en masa de altos cargos del ejército, incluido su portavoz, Daniel Hagari. As a result of the stampede, una voz y un rostro habitual en esta guerra que este mismo fin de semana volvía a insistir en la tesis de la estampida para explicar la matanza del jueves. Un nuevo golpe a la autoridad de Netanyahu si finalmente se confirma. De momento Israel no ha ido al Cairo, ciudad que acoge las negociaciones para un alto el fuego. Acusa a Hamás de no aclarar qué rehenes siguen vivos. El acuerdo parece lejos a solo una semana del inicio del Ramadán, la fecha en la que quieren el acuerdo. Hasta luego, Pablo. Hasta ahora. El otro gran foco de interés internacional son los Estados Unidos, donde por primera vez Nikki Haley, que es la rival de Donald Trump en las primarias republicanas, ha ganado en Washington. Aunque más allá del simbolismo que eso tiene, eso cambia en realidad muy poco las cosas. Trump sigue siendo el gran favorito en el llamado Supermartes, que va a ser mañana. Votarán en 15 estados y se espera que sea la cita que confirme que el expresidente Trump será el aspirante republicano en la batalla de noviembre por la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, tradicionalmente es la cita más decidida
decisiva de esta fase electoral, aunque esta vez no hay mucho misterio. Donald Trump y Joe Biden llegan al supermartes sin nadie que les haga sombra. En el campo republicano, Trump quiere acabar en cuanto antes con su única rival, Nikki Haley, para centrarse en derrotar a Biden en noviembre, mientras que Haley se lo juega todo. Es su última oportunidad para ganar impulso y busca demostrar a los conservadores que, aunque la influencia de Trump en el partido es evidente, hay otra vía. Y luego serán determinantes estados como California y Texas, los que reparten más delegados en todo el país, o territorios bisagra como Carolina del Norte, que en 2020 Biden perdió contra Trump, aunque por muy pocos votos. También irán a las urnas Colorado o Maine, que han intentado inhabilitar a Trump por insurreccionista, una demanda que está examinando el Supremo y que se podría resolver en cualquier momento. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hoy en Francia va a ocurrir algo de gran simbolismo. Será en el Palacio de Versalles, donde ese país se va a convertir en el primer país de Europa que va a consagrar en su constitución el derecho al aborto. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. El presidente Macron convocó para este lunes las dos cámaras del Parlamento en Versalles para el voto final de inscripción del derecho al aborto en la Constitución tras la aprobación del Senado. Esta inscripción dice exactamente: la ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada para la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria de embarazo. Esta frase fue la votada mayoritariamente en la Asamblea Nacional hace un mes, aunque su discusión ayer en el Senado fue más ardua. Finalmente se aprobó por 267 votos a favor y 50 en contra, que procedieron más de la mitad de senadores de derecha. Incluso antes se votó una enmienda que no prosperó para retirar la palabra garantizada, porque algunos de estos senadores de derecha consideraban que a nivel jurídico iba en contra de la libertad de conciencia de los médicos. El mismo presidente del Senado, Gerard Larcher, prefirió no tomar parte en el voto. En Versalles el lunes está ahora asegurado que 3/5 partes de los parlamentarios, incluso la mayoría de ultraderechistas de Le Pen, aprueben definitivamente la constitucionalidad del aborto, la primera en un país europeo. España es uno de los países que tiene las tasas de natalidad más bajas, no ya de Europa, sino del mundo, y por eso 8 sociedades científicas pedirán hoy en el Senado que las autoridades activen un plan que fomente los nacimientos. Eso tiene que ver con el acceso a los tratamientos de fertilidad, por una parte, pero también por otra, con la estabilidad económica, o sea, con las dificultades para comprar o alquilar una vivienda y evitar los sueldos precarios. En Castilla y León acaban de presentar una campaña para evitar la marcha de jóvenes precisamente fuera de la comunidad. De hecho, 4 de cada 10 jóvenes formados allí vive fuera. Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. La imagen se repite cada domingo por la tarde o cada lunes por la mañana. Estaciones de tren y autobús llenas de quienes han encontrado su futuro fuera ante la falta de oportunidades que hay aquí. La iniciativa se llama Lideremos Castilla y León. Se presenta como una lanzadera del talento y el liderazgo juvenil. Manuel Tamariz es su responsable. La mayoría de jóvenes, y yo lo veo en mi entorno, lo que tienen como objetivo del éxito es, por lo menos, y empieza marchándose de Castilla y León. Y esto tenemos que acabar con esa idea de que en Castilla y León no hay futuro. Y lo hacen precisamente porque quieren llegar o ambicionan éxito en sus vidas profesionales. Solo en Madrid viven más de 51.000 castellanos y leoneses. Es casi el equivalente a toda la población de una ciudad como Segovia. Y una noticia de última hora. Un incendio en Vilajoyosa ha provocado 3 muertes y varios heridos. Silvia Ayús, buenos días, cuéntanos. Buenos días, pues han fallecido 3 personas y otras 15 han resultado heridas en un incendio en una vivienda en la Vila Joyosa. Ha ocurrido esta madrugada a las 2:15, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Ha ocurrido en un edificio de la avenida Mariner de la Vila Joyosa. Como consecuencia del incendio han fallecido 2 adultos y un menor de edad, del que todavía no disponemos la edad, y además los servicios médicos han asistido a 15 personas por inhalación de humo, 7 mujeres de entre 24 y 67 años y 8 hombres de entre 13 y 57 años. Han sido trasladadas 14 personas al Hospital Comarcal Marina Baixa, donde están siendo atendidas en estos momentos. Iremos ampliando esta información. Gracias, Silvia. Es semana de elecciones en Portugal, que vota el domingo, que viene después del escándalo que llevó a la dimisión del primer ministro. Los conservadores van de momento en cabeza en las encuestas. Lisboa, Brais Suárez. Yo lo único que tengo que decir es que estamos en uno de los momentos más altos de nuestra democracia. La serenidad es fundamental, ha dicho el candidato socialista Pedro Nuno Santos, después de que un vecino tirara un jarrón a la comitiva de su partido en una calle de Guimaraes. Poco después, sus acompañantes han insistido en el mensaje polarizador que Santos evita durante toda la campaña.
Votar al AD es votar al Chega y llevarlo al gobierno, gritaban, equiparando a la extrema derecha y los conservadores. Una trampa en la que estos últimos están más y más cerca de caer, contraponiendo seguridad en migración o hablando de fanatismo ambiental. Así se había expresado Luis Montenegro, su candidato, que lidera por poco las encuestas de intención de voto y mantiene su negativa de pactar con la ultraderecha, que sería la única fuerza capaz de garantizarle la gobernabilidad. André Ventura, su líder, se asienta ya como tercero más votado y cada vez con una campaña más agresiva. Este domingo ha cargado directamente contra el sistema electoral. Está en curso un intento de desvirtuar el resultado de las elecciones en Portugal, ha dicho tras recibir críticas por falta de transparencia en su financiación. Y crece la tensión diplomática entre Rusia y Alemania. Berlín acusa a Putin de estar llevando a cabo una guerra de información después de que se filtraran a medios rusos un vídeo de funcionarios alemanes hablando sobre movimientos en territorio ucraniano. Berlín, Carmen Viñas. El gobierno de Olaf Scholz acusa al presidente ruso de querer desestabilizar a Alemania con la filtración de escuchas telefónicas en las que oficiales de la Fuerza Aérea Alemana especulan sobre qué pasaría si se entregan a Ucrania misiles Taurus. Berlín se resiste a enviar estos misiles de largo alcance, lo que supone un motivo de discordia con Kiev y otras capitales europeas. Se trata sin duda de una guerra de información emprendida por Putin. Es un ataque híbrido de desinformación. Se trata de dividir, de socavar nuestra unidad. No debemos caer en la trampa de Putin, ha asegurado el ministro de Defensa, Boris Pistorius. El Servicio de Contrainteligencia Militar investiga si ha habido una falla en la seguridad informática. Y es que el daño de las filtraciones es más político que militar. Los oficiales no revelaron secreto alguno sobre este tema, pero ser interceptado por el servicio secreto ruso ofrece la imagen de una Alemania vulnerable, algo a lo que la Cancillería no está dispuesta. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignacio Guardans, Cristina Monge y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.